En el antiguo Colegio de San Ildefonso, en el centro histórico de la Ciudad de México, siempre podemos encontrar exposiciones muy interesantes. Y en esta ocasión, sus salas se engalanan con la presencia de la obra de Vladi, un pintor ruso-mexicano auténtico y fiel a sí mismo como muy pocos. En su obra nos habla acerca del poder, las revoluciones y su mundo interior. Vamos a platicar con Claudio Albertani. Claudio es investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y fue fundador y director del Centro Vladi durante mucho tiempo, así que es un experto en este tema. Claudio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en De Todo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Cuéntanos, ¿quién es Vladi? ¿Cómo podemos comprender mejor la importancia de este artista? Bueno, en primer lugar, Vladi fue un artista completo. Él hubiera dicho pintor porque se consideraba un pintor más que un artista. Fue un magnífico dibujante, hasta sus detractores lo admiten, fue un enorme grabador, fue un pintor de caballete y finalmente también fue un muralista, aunque distinto de la Escuela Mexicana de Pintura. Y yo creo que esta exposición nos dice que Vladi fue uno de los grandes pintores del siglo XX mexicano, pero no solamente del siglo XX mexicano, sino también fue un pintor de importancia mundial, y esta exposición está ayudando a que se reconozca cuál es su papel en la historia del arte. Podemos decir que es un pintor ruso-mexicano. Es un pintor ruso-mexicano y es un pintor también muy ruso y muy mexicano, las dos cosas. Él procede de una familia de revolucionarios rusos, es hijo del gran revolucionario y novelista Víctor Serge, nació en Petrogrado en 1920, en el seno mismo de la revolución, y también, bueno, a través de la familia tiene una experiencia de disidencia y de deportación y de persecución, ¿no? Entonces, toda esta carga emocional e histórica está presente en toda su obra. Llegó a México junto con su padre en 1941 y bueno, se enamoró a primera vista del muralismo mexicano. Había tenido experiencia con los surrealistas en París cuando llegaron de la Unión Soviética por un milagro que lograron salir, pero no comulgaba, digamos, con el surrealismo, a pesar de que su obra sí tiene aspectos innegablemente surrealistas. Y sí se enamoró del arte mexicano, particularmente del muralismo, y quiso ser un muralista. Y bueno, su propia historia lo coloca en un ámbito muy distinto de la Escuela Mexicana de Pintura, porque él es, como dice la exposición, Vladi, Revolución y Disidencia. Él es alguien que se identifica con la revolución, pero que también se identifica con la disidencia, y es la especificidad de su obra, ¿no? Claro, aquí podemos comenzar a comprender un poco más a este complejo personaje, pero hablemos de la exposición. ¿Cómo está articulada? Está articulada en 5 bloques. El primer bloque repite el título de la exposición misma, Revolución y Disidencia, justo porque queremos enfatizar esta idea de que esos son los dos polos alrededor de los cuales se articula la obra de Vladi. Entonces, en el primer bloque encontramos una serie de personajes que fueron los amigos de Vladi y los amigos de su padre. Gran parte de ellos desaparecieron en las purgas y tienen un rostro gracias al trabajo de Vladi, ¿no? Que los dibujó cuando era adolescente, cuando estaba en la deportación. Bueno, luego hay cuadros muy importantes ya de Vladi Maduro que tienen que ver con la rebelión zapatista, que son parte de un cuadríptico que Vladi pintó para Gobernación, y que luego hubo una cuestión de censura, que los cuadros desaparecieron porque Vladi enaltecía el zapatismo, etcétera, ¿no? Pero aquí están, los prestó el Archivo General de la Nación, y son cuadros en donde Vladi está en su máxima potencia como pintor, con su técnica, con la técnica que él mismo recuperó de los antiguos maestros venecianos, y que en realidad es la técnica vladiana, ¿no?
Y bueno, luego está esta obra que vemos aquí, que es el tríptico trotskiano, que es tal vez el mejor homenaje que se haya hecho jamás a un dirigente revolucionario. Y entonces, bueno, aquí en este primer bloque es la parte política de Vladí. El segundo bloque se llama Vladí íntimo, explora la relación de Vladí con sus padres y la relación que todo el mundo conoce con el padre, pero también la relación que no es muy conocida con la madre, que también fue muy importante. El tercer bloque es Pasiones artísticas, tiene que ver con las aventuras, digamos, de Vladí en la historia del arte mexicano, su paso por la ruptura, su pasión por imitar, interpretar y hacer paráfrasis de los grandes clásicos. Luego tenemos Vladí muralista, que son bocetos para los murales que tiene él tanto en la Biblioteca Lerdo de Tejada como en Nicaragua, que también el mural de Nicaragua es muy importante. Y el último bloque se llama Poder y Violencia, que como que cierra la exposición, porque la otra cara de la revolución y la disidencia es el poder y la violencia, ¿no? Entonces ahí está el gran Jerjes, que es una metáfora de la arrogancia y también de la estupidez del poder. Y con esto cerramos y creo que sí, este trabajo que intentamos hacer ayuda a entender la obra del pintor. Muchísimas gracias, Claudio. Todo lo que nos acabas de platicar nos deja con ganas de conocer más acerca del extraordinario Vladí en esta exposición. Muchas gracias a ti. Ahora es el turno de Araceli Ramírez de compartirnos un poco más acerca de Vladí, su iconografía, su obra. Araceli también es investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, especialista en Vladí y una apasionada sobre todo del trabajo de Vladí en los cuadernos, que más adelante hablaremos de eso. Yo primero quisiera platicar contigo, Araceli, acerca de estas 4 obras que me parecen fundamentales para comprender a Vladí, no solo estéticamente, sino también su postura política, su postura ideológica. Hablamos de unas obras que además estuvieron ocultas durante mucho tiempo. Sí, así es. De hecho, el cuadríptico, así le llamamos, el cuadríptico de Vladí, son 4 obras que le fueron encargadas a Vladí en octubre de 1993 por Patrocinio González Garrido, y el tema era la revolución permanente. Y entonces, bueno, eso fue en 93, en enero del 94 estalla la Revolución Zapatista. Vladí asistió varias veces a Chiapas, a los congresos, estuvo con los zapatistas, entonces él dibujó, pintó, trazó, conoció de primera mano el movimiento y de ahí se derivaron, bueno, él trabajaba estas 4 obras en paralelo, pero en particular una, Descendimiento y Ascensión. Es una obra en donde él figura a un Ícaro Cuauhtémoc que cae, que es pues todo lo anterior que está cayendo, y ya una roquera zapatista con el torso desnudo y un pasamontañas que va subiendo y que es la revolución en ascenso. También hay otra obra que se llama Luces y Tinieblas, que se refiere a las revoluciones latinoamericanas. Otra que es la más personal, que es El uno no camina sin el otro, que es muy importante. Y la 4ª obra se llama Violencias fraternas. De lo que Vladí habla en estas 4 obras es de la naturaleza humana, en donde entre hermanos podemos destruirnos, del poder que te destruye, de la violencia del poder, por supuesto. Y en El uno no camina sin el otro hay 2 alegorías muy importantes. Una es una interpretación de obra del incendio del Borgo de Rafael, en donde Eneas carga a su padre para salir del incendio. Y la otra, que está en un segundo plano, es un personaje con la cabeza prácticamente deslocada, que sobre la cabeza carga a una mujer y le nombra mamá.
¿Cómo sabemos que se refiere a su madre? Porque le pone ese título y porque hay muchos bocetos en los cuadernos de Vladi en donde representa de esa manera a su madre, como alguien a quien carga sobre su cabeza, alguien que ocupa incluso el lugar de su cabeza. En la obra de Vladi también son muy recurrentes los acéfalos, que pensamos que está relacionado y que tiene que ver con el dolor de la locura de su madre. Su madre empezó a tener problemas de salud mental cuando estaban en el exilio en Oremburgo. Se quedó en Francia internada hasta el final de su vida. Él la visitaba, pero la locura de su madre para él fue algo que lo obsesionaba y le mortificaba y marcó su vida. Y entonces en este sentido podemos entrar al universo personal de Vladi, ¿no? Que incluso la propia museografía aquí en la exposición nos propone eso, un vistazo al universo íntimo de este extraordinario artista a través no solo, por ejemplo, de esta obra que menciona Araceli, sino también de sus numerosos autorretratos en donde encontramos incluso a Vladi como con 4 ojos, por ejemplo, sin cabeza pero sosteniéndola. Son muy interesantes y nos hablan de otra faceta del pintor, otra exploración. Hay unos autorretratos preciosos en donde él está experimentando, tanto con técnicas, porque hay óleo, hay temple, como con la manera de representarse a sí mismo. Hay un autorretrato particularmente conmovedor que se llama Mi Madre, en donde él tiene la cabeza vendada y que está relacionado con esta historia que acabamos de comentar. Y hay un autorretrato muy bello con Isabel, su esposa y su compañera de toda la vida. Isabel Díaz Favela, a quien conoció muy pronto después de que llegó a México y con quien permaneció toda su vida. Fue su asidero y su apoyo por siempre. Podemos entonces meternos un poquito en la cabeza y el corazón de Vladi a través de estas obras que nos menciona. Me imagino que tú también, dentro de este trabajo de investigación en los cuadernos de Vladi, que me comenta, son un montón, ¿cierto? Son muchos cuadernos. Son muchísimos. Él empezó a hacer sus diarios a partir de 1939. En la sala 1 tenemos en la vitrina un pequeño cuaderno que entendemos que es el primero porque dice en ruso, he decidido de empezar a hacer un diario. ¿Y qué tienen estos diarios? Bueno, en el Centro Vladi tenemos 318 cuadernos, que son más de 55,000 páginas de cuadernos. No son todos, sabemos que algunos los vendió, otros los obsequió, así que no tenemos todos los que él hizo, pero tenemos, o sea, con estos que tenemos hemos podido investigar, comprender, porque seguimos los textos de Vladi en estos cuadernos, seguimos los bocetos y las pequeñas obras que él va dibujando a lo largo de toda su vida, que son obras de arte, digo pequeñas porque están en un formato más pequeño, pero son verdaderas obras de arte que son inéditas, por supuesto. Ahora, estos cuadernos son fundamentales porque siguiendo lo que él nos va, tanto sus textos como sus bocetos, como la evolución de las obras, nos vamos dando cuenta y vamos entendiendo el sentido de muchas de sus obras. La obra de Vladi es muy simbólica y para desentrañar ese simbolismo los cuadernos han sido fundamentales. Muchísimas gracias, Araceli. La verdad es que podríamos platicar horas acerca de Vladi. Sí, así es. De hecho, podríamos pasar muchas horas o días aquí. Muchas gracias a ti, a tu público. Yo espero que se interesen, entren a los cuadernos de Vladi. De verdad va a ser sumergirse en un paseo de imágenes, de textos, de un material inesperado. Por favor, vayan, véanlos y estoy segura de que vamos a tener a nuevos vladianos muy interesados. Para adentrarnos, digamos, en la tercera parte de esta exposición, nos encontramos ahora en la capilla, aquí en el antiguo Colegio de San Ildefonso, en donde encontramos obras de gran formato, pero también los cuadernos, pero también obras pequeñas. Me parece extraordinaria la selección que ustedes como curadores hicieron, Óscar. Me acompaña Óscar Molina, también investigador, curador de esta exposición y apasionado de Vladi. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué es lo que decidieron
exponer en este último tramo? Podríamos decir que la última parte que inicia en la tercera sección habla sobre las pasiones artísticas de Vladi. En este caso, de lo que nosotros estamos hablando es de cuál ha sido el proceso creativo de Vladi, cómo es que Vladi ha ido generando sus propias iconografías, cómo es que él ha ido aprendiendo de la historia del arte, y podemos ver también el transcurrir de un artista que conoce a los clásicos, que los analiza, que los copia, que después los va a interpretar y que finalmente él va a inventar sus propias temáticas, sus propios símbolos, sus propias alegorías, que sería lo que encontraríamos en esta tercera parte, tanto la parte del desarrollo de él como un aprendiz de historiador del arte también, un aprendiz de artista que después se va a convertir en un maestro también de las artes y finalmente desarrollando su propio estilo. En esta última sección, que es donde nos encontramos, tenemos una parte dedicada a los murales de Vladi. Finalmente, él cuando llega a México tiene contacto con el muralismo mexicano, por cuestiones de su biografía no va a continuar con esa línea inicial de los artistas de la Escuela Mexicana de Pintura, pero en los años 70 él se incorpora a la historia del arte mexicano con los murales de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Otra obra que no es muy conocida de Vladi, que aquí nosotros estamos presentando algunos bocetos, es la que va a realizar en el Palacio de Gobierno de Nicaragua. En los años 80, él y Arnold Belkin son invitados para realizar murales que cuenten sobre las revoluciones. Obviamente Nicaragua está también viviendo, experimentando su historia revolucionaria, y a partir de ello es que Vladi propone un tema muy particular, que es el despertar de las revoluciones. Y aquí en la sala 7 nosotros nos encontramos con una de las obras más grandes que él va a realizar en cuanto a formato, que es la que lleva como título El despertar de las estatuas de sal, una obra que retoma lo que él hizo en Nicaragua. Y en el caso de los años 80, cuando él está reflexionando sobre lo que va a hacer en Nicaragua, él piensa que las revoluciones, llega un momento en el que las revoluciones ya se consolidan, se solidifican, pero también de alguna manera mueren. ¿Cuándo es ese momento en el que una revolución muere? Cuando los héroes revolucionarios se transforman en monumentos, se transforman en estatuas. ¿Qué es lo que él está proponiendo en este mural? Pues precisamente despertar a las estatuas. Para que las revoluciones sigan vivas, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que los héroes sigan vivos, que su pensamiento siga presente. ¿Cómo es que podemos despertar a las estatuas? Bueno, pues lo va a hacer a partir también de una reinterpretación de uno de los mitos de la literatura griega, que es el de Perseo y Medusa. Medusa tenía la facultad de convertir a los seres en estatuas. Bueno, pues ahora la misma cabeza de Medusa va a ser la que va a despertar a esas estatuas, les va a dar vida y va a recuperar su brío para continuar con su labor revolucionaria. La obra de Vladi es una obra que permanece actual porque nos habla de algo que es actual, que son las revoluciones. Algo que no va a modificarse en la historia de la humanidad. Finalmente estamos en este continuo renovarnos, pero también esa revolución que genera conflictos, esa revolución que genera hermandades, pero que también va a generar envidias hacia el interior de las propias revoluciones, que es cuando se da la disidencia, que finalmente es parte de este trabajo que hemos hecho con la obra de Vladi, título de la exposición, Vladi Revolución, pero también disidencia. Una disidencia que no hay que olvidar que también es revolucionaria. A nuestras espaldas tenemos un mural, es una obra extraordinaria. Me gustaría que habláramos un poquito de ella, Oscar, porque creo que tenemos que tocar. Ok, esta es la pieza fuerte de la exposición, una de las joyas de la exposición, que se titula Jerjes. Esta era una de las obras que Vladi tenía en su estudio, entonces la trabajó durante varios años y en ella va a plantear esta idea de las revoluciones, pero también del poder, de la violencia y de la estupidez del poder. ¿Quién va a ser el personaje que nosotros tenemos a nuestras espaldas? El que está representado en esta obra, Jerjes. Jerjes, que va a ser un emperador que en su poder infinito que fue conjuntando, cuando va a atacar a los griegos, bueno, pues se encuentra con un mar embravecido, las naves no pueden avanzar hacia su ataque y entonces lo que él manda hacer es azotar a las olas. Vamos a azotar a las olas para que las olas se detengan y nosotros podamos pasar. Entonces este Jerjes que manda a azotar a las olas va a ser la representación vladiana del poder estúpido. Y ese poder estúpido va a estar reflejado con un personaje muy peculiar que ustedes pueden ver en la obra,
Es un personaje que va montado sobre un ser zoomorfo. Ese personaje nosotros lo vemos, es enorme, pero es un cíclope, que también tienen una visión limitada y que esa corpulencia también refleja parte de su estupidez. Montada sobre un personaje que nosotros vemos que es zoomorfo con características de diferentes animales, en donde ese personaje también usa zapatillas de color rojo. Bueno, este elemento muy importante porque el poder está ligado a otro de los grandes males del mundo, que es la corrupción. Esa prostitución del poder reflejada con esos zapatos rojos, esos zapatos de tacón que nos hablan de esa situación. ¿Qué es lo que observamos en las olas que están siendo golpeadas? Bueno, vemos mujeres representadas de diferentes maneras, algunas con rasgos zoomorfos, y también del lado de los guerreros que están azotando a las olas, vemos estas figuras que son como rocas, como una síntesis abstracta de los cuerpos humanos. Entonces, bueno, vemos confrontándose el clasicismo del arte con esta síntesis que se va a hacer en el siglo XX. Entonces, Vladi aquí nos está mostrando cómo él trabaja con ambas situaciones. Y dentro de esta obra también vamos a encontrar otro detalle interesante, que es nuevamente la medusa. Vladi va a tener muchos desnudos femeninos muy interesantes. Para mí uno de los mejores logrados es precisamente esa medusa que encontramos en este cuadro, en donde la medusa está confrontando a su agresor. Entonces ese agresor que la va a azotar, bueno, pues ella ¿qué es lo que hace? Toma el látigo y lo desafía. Entonces en ese sentido esta obra también es paralela a las de las revoluciones permanentes, en donde tenemos esta visión feminista. Y otro detalle, encontramos el nombre de Isabel, de su compañera de vida. Entonces, dentro de todo este discurso político, social, artístico que nosotros observamos, también está el recurso y el discurso íntimo. Entonces, es una exposición muy amplia, muy extensa, más de 300 obras. Eso hay que mencionarlo porque es una exposición que de preferencia hay que verla con mucho tiempo o en varias partes para poder encontrar y descubrir todo lo que Vladi nos va plasmando. Sí, hay que permitirnos disfrutar de Vladi. Exactamente. Muchísimas gracias, Óscar Molina, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, Alexia, en nombre de mis compañeros, Claudio Albertani y Araceli Ramírez Santos, pues les agradecemos mucho esta invitación. A través de pinturas, dibujos, grabados y estudios preparatorios para algunos murales, podemos ver cómo Vladi experimentó con técnicas pictóricas que él mismo investigó, así como con las formas y los colores. Todo esto nos deja ver también qué pasa con una vida marcada por la guerra y la revolución.